El silencio en el espacio fue roto por la llegada de la muerte misma. 3000 naves de guerra surgieron del vacío como pesadillas hechas realidad. Sus cascos, negros como el espacio entre las estrellas. Cada nave se extendía kilómetros, repleta de armas capaces de convertir mundos enteros en cristal y ceniza. El dominio Celani había llegado para reclamar otra especie para su imperio. El comandante Dot Hake Morrison se encontraba en el puente de la Tierra. La nave de defensa, desafiante, observaba cómo las pantallas de los sensores pintaban un panorama de fatalidad abrumadora. La flota enemiga flotaba más allá de las colonias exteriores como una nube de tormenta de metal retorcido y propósito malévolo. Todos los humanos del sistema solar podían sentir el peso de esos ojos alienígenas estudiándolos, midiéndolos, preparándose para destruirlos. Los Celani tenían una reputación que los precedía en toda la galaxia. En el último siglo, habían conquistado 17 especies diferentes. Cada conquista había seguido el mismo patrón: llegada, exigencias de rendición, breve resistencia y aniquilación total de quienes se negaban a someterse. Los supervivientes fueron esclavizados para servir al dominio hasta que murieron en las fábricas y minas alienígenas. Hake había estudiado todos los informes sobre las conquistas Celani. Los Karati habían sobrevivido 3 días antes de que su mundo natal ardiera. El poderoso Imperio Vexal, con su poderosa flota espacial, resistió 2 semanas antes de caer. Los pacíficos Genturi habían intentado la diplomacia y se extinguieron a las pocas horas de rechazar los términos Celani. Ninguna especie se había resistido jamás con éxito. Ahora era el turno de la humanidad. La oficial de comunicaciones Lisa Barnes, sentada en su puesto, sus dedos se movían por los controles mientras monitoreaba docenas de frecuencias. Los Celani transmitían sus demandas por todos los canales, asegurándose de que ningún humano pudiera alegar ignorancia sobre su destino. La voz alienígena que emergía de los altavoces era fría y mecánica, filtrada por sistemas de traducción que eliminaban cualquier atisbo de emoción o piedad. «Humanos del sistema del alma», declaró la voz. «Soy el maestro de guerra Kefur del dominio Celani. Su especie ha sido seleccionada para integrarse en nuestro imperio. Entregarán todas las naves militares de inmediato. Transferirán el control de sus planetas y colonias a nuestras fuerzas. Proporcionarán registros completos de población para su procesamiento. Disponen de 12 de sus horas estándar para cumplir con estas exigencias». La transmisión continuó con una lista de condiciones que equivalían a la esclavitud absoluta para todo ser humano vivo. Hake escuchó las exigencias y sintió un escalofrío en el estómago. Los Celani no estaban interesados en negociar ni en llegar a acuerdos. Querían una sumisión total y completa, y tenían la potencia de fuego para imponer su voluntad en toda la flota humana. Capitanes y tripulaciones esperaban órdenes del comando terrestre. Las naves de defensa estaban desesperadamente superadas en número. Sus armas eran primitivas comparadas con el arsenal alienígena que les apuntaba. Todos los análisis tácticos mostraban el mismo resultado. La humanidad sería aplastada en cuestión de horas si decidían luchar. En la estación de defensa lunar, la almirante Kate Sullivan estaba sentada en su centro de mando, rodeada de pantallas que mostraban las posiciones de todas las naves de ambas flotas. Era veterana de 3 guerras coloniales y nunca se había enfrentado a semejantes adversidades. El peso de la supervivencia de la humanidad recaía sobre sus hombros, y sentía que todos los ojos del centro de mando la observaban, esperando la decisión que determinaría si su especie vivía o moría. Las horas transcurrían lentamente a medida que se acercaba la fecha límite. En toda la Tierra y sus colonias, la gente contenía la respiración y esperaba. Algunos rezaban a los dioses en los que creían. Otros simplemente abrazaban a sus familias y trataban de no pensar en lo que se avecinaba. Los afortunados desconocían la reputación de los Celani de crueldad hacia las poblaciones conquistadas. A 1 hora de la fecha límite, la almirante Sullivan se levantó y se dirigió a la consola de comunicaciones. Había tomado su decisión, aunque podría condenar a todos los humanos del sistema solar. Su dedo se posó sobre el botón de transmisión un momento antes de presionarlo con firme resolución. «Abran un canal con la flota Celani», ordenó. «Todas las frecuencias, máxima potencia. Quiero todas las naves». En el sistema, nadie pudo oír esto. El oficial de comunicaciones asintió y conectó. El rostro curtido de la almirante Sullivan apareció en las pantallas. A lo largo de la flota humana y en la Tierra misma, su cabello gris estaba recogido al estilo militar, y sus ojos azules contenían el peso de la historia de la humanidad. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad de alguien que había pasado décadas defendiendo a su especie de las amenazas de toda la galaxia. Dirigiéndose a la flota del dominio Celani, comenzó,
sus palabras viajando a través del vacío hacia la armada alienígena. Les habla la almirante Kate Sullivan de la Fuerza de Defensa Terran. Hemos recibido sus demandas y las hemos considerado con toda la atención que merecen. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera por el espacio. En su puente, Jake Morrison se encontró conteniendo la respiración junto con cada uno de los demás. Su humano escuchando la transmisión. Este fue el momento que lo determinaría todo. Nuestra respuesta es no, continuó la almirante Sullivan con voz firme y tranquila. No entregaremos nuestras naves. No entregaremos nuestras colonias. No les proporcionaremos listas de nuestra gente para procesarla como esclava. La humanidad rechaza sus demandas por completo y sin reservas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una declaración de guerra, y Jake casi podía sentir la reacción de la flota alienígena. Pero la almirante Sullivan no había terminado. Sin embargo, dijo, y su tono cambió ligeramente, volviéndose casi coloquial. No somos seres irrazonables. Entendemos que han viajado lejos para llegar a nuestro sistema, y reconocemos que tienen ciertas expectativas basadas en sus conquistas previas de otras especies. Jake frunció el ceño, preguntándose a dónde quería llegar la almirante con este enfoque. A su alrededor, la tripulación del puente intercambió miradas inciertas. Esta no era la última defensa desafiante que esperaban. Por lo tanto, la almirante Sullivan continuó, les ofrecemos esto. Les damos nuestra última advertencia. Den la vuelta a sus naves ahora. Abandonen nuestro espacio inmediatamente. Regresa a cualquier rincón oscuro de la galaxia que te haya engendrado y no regreses jamás. Esta es la única advertencia que recibirás. Esta es la única misericordia que te mostraremos. La transmisión terminó, dejando un silencio sepulcral en todas las frecuencias. Por un momento, Jake se preguntó si la almirante se había vuelto loca. Una advertencia a una flota que lo superaba en número 1000-1. Parecía una locura. Entonces, la respuesta Celani llegó a través de las comunicaciones interceptadas y Jake comprendió que algo terrible estaba a punto de comenzar. La voz traducida del cálido maestro Kate crepitó en sus sistemas, llena de lo que solo podría describirse como diversión. Los humanos y sus amenazas vacías. El comandante alienígena rió. Hemos aplastado especies mucho más avanzadas que estos primitivos. Su advertencia es un ruido sin sentido de criaturas a punto de extinguirse. Todas las naves, comiencen el asalto. Muéstrales el precio de desafiar al dominio. Mientras la flota Celani comenzaba su avance hacia la Tierra, Jake Morrison observó las demostraciones tácticas y se dio cuenta de que el almirante Sullivan acababa de hacer algo sin precedentes en la historia galáctica. Ella le había dado a la fuerza militar más poderosa del universo conocido la oportunidad de retirarse. Los Celani habían elegido la guerra. Ahora descubrirían qué le sucedía a quienes ignoraban las advertencias de la humanidad. La primera oleada de atacantes Celani se movía por el espacio como depredadores que se acercan a una presa herida. Sus sensores mostraban exactamente lo que esperaban ver: asentamientos humanos dispersos con defensas mínimas, estaciones mineras ligeramente armadas y una flota de defensa patéticamente pequeña que ya huía hacia el sistema solar interior. El cálido maestro Kate observó la retirada humana desde su nave insignia con la satisfacción de un cazador que ha acorralado a su presa. El capitán Greg Phillips comandaba el destructor Filo Guardián mientras huía junto a docenas de otras naves humanas. Sus órdenes eran clarísimas: hacer que la retirada pareciera convincente, atraer al enemigo más profundamente al sistema y, pasara lo que pasara, no cambiar de personaje hasta que la señal llegara tras él. Las naves de persecución Celani aceleraron con entusiasmo, ávidas de victorias fáciles contra los humanos que huían. Las naves de guerra alienígenas se extendieron por las colonias exteriores como una plaga que consumía todo a su paso. La Colonia 7 fue la primera en apagarse. Su baliza de socorro se apagó abruptamente cuando las fuerzas Celani llegaron a la estación minera. Desde la perspectiva alienígena, era solo otro puesto avanzado conquistado, otro paso hacia la completa subyugación de la humanidad. Lo que los Celani no pudieron detectar fueron los miles de humanos que habían sido evacuados de esas colonias semanas atrás. Cada instalación había sido equipada con sistemas automatizados y drones con sensores para mantener la ilusión de mundos poblados. Cada colonia destruida era en realidad un engaño cuidadosamente orquestado, diseñado para hacer que los invasores se sintieran invencibles y arrastrarlos a las profundidades del campo de batalla.
La teniente Amy Rodríguez se encontraba en su puesto táctico a bordo del Filo del Guardián, monitoreando el avance Celani mediante sensores pasivos. Su trabajo consistía en asegurarse de que su retirada pareciera auténtica, mientras registraba en secreto cada detalle sobre los movimientos de las naves enemigas y las capacidades de sus armas. Los datos que recopilara serían cruciales para lo que vendría después. La Colonia 12 está transmitiendo su última llamada de socorro, informó al capitán Phillips. Los sistemas automatizados emitían mensajes de pánico durante exactamente 4 minutos antes de silenciarse, creando la ilusión perfecta de una última resistencia desesperada, seguida de una destrucción total. Los Celani lo absorbieron, su confianza crecía con cada aparente victoria. El maestro Kett se encontraba en el puente de su nave insignia, la trituradora de huesos, observando las pantallas tácticas que mostraban el colapso total de la resistencia humana. Sus subordinados informaban victoria tras victoria, mientras las fuerzas avanzadas arrasaban las zonas exteriores. Sistema. Los humanos estaban demostrando ser incluso más débiles de lo que sugerían los informes de inteligencia. Luchan como niños asustados, le dijo a su oficial táctico. Su flota se dispersa a la primera señal de oposición real. Aceleren el programa avanzado. Llegaremos a su mundo natal en 2 ciclos solares y acabaremos con esta patética muestra de resistencia. El maestro de la guerra había conquistado docenas de especies en su larga carrera y se enorgullecía de interpretar los patrones de la derrota. Los humanos seguían el mismo camino que todas las demás especies que habían caído bajo el dominio. Pánico inicial, retirada desesperada y rendición inevitable cuando se dieron cuenta de lo desesperada de su situación. Era casi decepcionante lo predecibles que eran. La pulga Celani se adentró en el sistema solar, pasando el gigante gaseoso Júpiter con sus tormentas arremolinadas, pasando el cinturón de asteroides con sus rocas y escombros flotantes, acercándose al planeta rojo. Marte, sus sensores no mostraban nada más que espacio vacío y naves humanas huyendo. Habían sido atraídos justo a donde la humanidad los quería, al corazón de una trampa que llevaba 50 años fraguándose. El capitán Danny Wright comandaba el crucero pesado Iron Resolve, actualmente apagado y oculto dentro de un asteroide ahuecado. Su nave era una de las cientos de naves desplegadas por todo el sistema, esperando el momento en que terminara el engaño y comenzara la verdadera guerra. Todas las naves humanas estaban equipadas con sistemas de sigilo tan avanzados que los sensores Celani no podían detectarlas ni siquiera a corta distancia. La flota enemiga se acerca al punto de ruta 7, susurró su oficial de navegación. A su alrededor, la instalación del asteroide estaba completamente oscura y silenciosa, diseñada para parecer basura espacial a los ojos de cualquier equipo de escaneo. El Iron Resolve llevaba 3 semanas esperando allí. Su tripulación vivía de raciones de emergencia y aire reciclado en el puente del Defiant. Jake Morrison recibió una transmisión codificada que le aceleró el corazón. El rostro del almirante Sullivan apareció en su canal de comunicación privado, con una expresión sombría y determinada. El momento que todos habían estado esperando finalmente había llegado. Todas las unidades, aquí el mando, dijo en voz baja. La flota enemiga está en posición. Activen la trampa. A lo largo del sistema solar, naves humanas inactivas comenzaron a activar sus reactores. Plataformas de armas ocultas emergieron del camuflaje de los asteroides, como flores que florecen en un silencio sepulcral. Las estaciones de defensa que parecían destruidas volvieron a estar en funcionamiento repentinamente. Sus sistemas de armas se cargaron con energía letal. El avance Celani se vio repentinamente rodeado por contactos que no existían momentos antes. Lo que parecía espacio vacío alrededor de su flota se iluminó con señales de energía que hacían que sus propias armas parecieran primitivas. Los asteroides que habían descartado como escombros inofensivos se revelaban como plataformas de armas camufladas. Repleto de armamento, el maestro cálido Ketur observaba sus despliegues tácticos con creciente horror mientras su flota, aparentemente invencible, se encontraba atrapada en el centro del mayor arsenal que jamás había visto. Naves que habían sido invisibles a sus sensores se materializaron desde sistemas de sigilo que rodeaban a sus fuerzas por todos lados. La flota de defensa humana en retirada giró repentinamente, revelando su verdadera fuerza. «¡Imposible!», gruñó a su oficial táctico. «Oficial, ¿de dónde salieron estas naves? Nuestros sensores no mostraban nada más que espacio vacío». Su subordinado trabajaba frenéticamente en su consola, intentando comprender lecturas que desafiaban todo lo que sabían sobre tecnología humana. «Señor, las salidas de energía que detectamos superan nuestros máximos teóricos para naves de este tamaño. Los sistemas de sigilo superan cualquier cosa en nuestra base de datos.
Las primeras armas humanas dispararon y Kev se dio cuenta de que todo lo que creían saber sobre la humanidad había sido una mentira. Las naves en retirada abrieron fuego con cañones que destrozaron los escudos Celani como si fueran de papel. Las plataformas ocultas lanzaron misiles que atravesaron las pantallas defensivas e impactaron directamente en el blindaje del casco. Todas las naves devuelven el fuego, ordenó Kae, pero su voz carecía de la confianza de antes a su alrededor. Su poderosa flota estaba recibiendo daños por armas que no deberían existir, disparadas por naves que habían sido invisibles hasta hacía unos momentos. Dot. El capitán Greg Phillips sonrió sombríamente cuando el filo de los guardianes abandonó su fingida retirada y se unió al ataque. El cañón principal de su destructor hablaba con la voz de estrellas comprimidas. Cada disparo estaba calculado para explotar las debilidades en el diseño de naves Celani que la humanidad había estudiado durante décadas. Los alienígenas habían cometido un error crucial. Habían asumido que la tecnología humana era tan primitiva como parecía. Pero esto era solo el primer paso en un juego que los Celani apenas comenzaban. Para comprender. En lo profundo del sistema exterior, algo vasto y terrible se dirigía hacia la batalla. Algo que mostraría a los invasores exactamente de qué era capaz la humanidad cuando se la presionaba demasiado. La trampa había sido activada. Y los Celani estaban a punto de descubrir el verdadero precio de ignorar la última advertencia de la humanidad. La cálida confianza del maestro Kevares se evaporó como vapor en el vacío cuando sus sensores comenzaron a emitir advertencias que su oficial táctico apenas podía comprender. Lo que parecía espacio vacío alrededor de su flota de repente resplandeció con señales de energía tan masivas que sobrecargaron sus sistemas de detección. Los asteroides que había descartado como escombros espaciales inofensivos se revelaban como plataformas de armas camufladas que hacían que sus naves de guerra más poderosas parecieran juguetes de niños. El capitán Danny Wright sintió que la resolución de hierro se estremecía al activarse sus enormes reactores tras semanas de silenciosa espera a su alrededor. Cientos de naves humanas se materializaron desde sistemas de sigilo tan avanzados que los Celani ni siquiera sospecharon su presencia. Las armas principales de los cruceros pesados se cargaron con furia apenas contenida, listas para desatar la destrucción sobre los alienígenas que se habían atrevido a amenazar el hogar de la humanidad. Todos los sistemas de armas en línea, informó su oficial táctico con sombría satisfacción. Adquisición de objetivo completada. Tenemos soluciones de fuego para cada nave enemiga en nuestro sector. Danny asintió y abrió un canal con sus artilleros. Aquí el capitán. ¿Saben lo que estos alienígenas les han hecho a otras 17 especies? ¿Saben lo que planean hacernos? Hacerles pagar por cada vida que han arrebatado. Fuego a discreción. El cañón principal de la resolución de hierro hablaba con la voz de estrellas comprimidas. Cada disparo atravesaba los escudos Celani como papel de seda. Pero la nave de Danny era solo una de las cientos que emergían de su escondite por todo el sistema solar. La trampa que la humanidad había preparado durante décadas finalmente estaba surgiendo con efectos devastadores. La teniente coronel Sarah Michey observaba desde su posición a bordo de la plataforma de defensa orbital Martillo del Alma cómo el arsenal oculto se revelaba en todo su aterrador esplendor. La humanidad había pasado 50 años estudiando cada especie que los Celani habían conquistado, aprendiendo de sus derrotas, analizando sus errores tácticos y construyendo armas diseñadas específicamente para contrarrestar toda la tecnología alienígena conocida. Lanzando torpedos de antimateria, informó mientras la carga letal de su plataforma se dirigía velozmente hacia la formación enemiga. Los Celani contaban con escudos de energía capaces de desviar la mayoría de las armas convencionales, pero nunca se habían encontrado con torpedos capaces de cambiar de fase sus frecuencias defensivas. Como fantasmas que atraviesan muros, la flota alienígena se vio atrapada en un fuego cruzado que desafiaba su comprensión de las capacidades humanas. Naves que habían sido invisibles momentos antes ahora desataban una potencia de fuego que superaba cualquier cosa. En sus bases de datos, la flota de defensa humana en retirada había dado la vuelta para revelarse como la armada más avanzada que la galaxia jamás había visto. Dot. El cálido maestro Kefir observó con creciente horror cómo su flota, aparentemente invencible, comenzaba a morir a su alrededor. Su nave insignia se desplomó bajo los impactos de armas inexistentes, disparadas por naves que se habían materializado de la nada. Las pantallas tácticas mostraban lecturas imposibles mientras las naves humanas demostraban una tecnología que superaba incluso las estimaciones de inteligencia Celani más optimistas. ¿Cómo es esto posible?, preguntó a su oficial científico. Nuestros informes de inteligencia mostraban a estos humanos como criaturas primitivas con capacidades básicas para viajar por el espacio. ¿De dónde adquirieron armas tan avanzadas?
Su subordinado analizaba frenéticamente los patrones de energía de las armas humanas, intentando comprender cómo penetraban las defensas Celani con tanta facilidad. Señor, estas firmas de armas no coinciden con ninguna tecnología conocida en nuestras bases de datos. Los humanos parecen haber desarrollado métodos completamente nuevos para la manipulación de la energía y la penetración de escudos. La verdad era aún más devastadora de lo que los Celani podían imaginar. La humanidad no se había limitado a desarrollar nuevas armas. Habían aplicado ingeniería inversa a la tecnología de cada encuentro extraterrestre que habían tenido. Cada nave estrellada, cada pieza de equipo recuperada, cada dispositivo capturado, había sido estudiado y mejorado por científicos humanos que trabajaban en instalaciones secretas ocultas por todo el sistema solar. El mayor Alex Turner comandaba la estación de monitoreo del espacio profundo que había estado rastreando firmas de energía masivas del sistema exterior durante horas. Mientras la batalla se desataba alrededor de la Tierra, sus sensores de largo alcance finalmente lograron la confirmación visual de lo que se acercaba desde más allá de la órbita de Plutón. «Dulce Madre de la Misericordia», susurró en su unidad de comunicación. «Almirante, necesita ver esto inmediatamente». En todas las naves humanas de la flota, la misma imagen imposible apareció en sus pantallas. Una estructura tan vasta que desafiaba la capacidad de la mente para comprenderla. Su escala se movía por el espacio con un propósito y una belleza terrible. Era claramente de construcción humana, pero diferente a todo lo que había en su flota actual. Antigua y poderosa, eclipsaba incluso a los acorazados Alani más grandes. La nave era el USS Prometheus. Aunque llamaba. Ver una nave era como llamar guijarro a una montaña. Era una estación de batalla móvil del tamaño de una pequeña luna, construida en absoluto secreto durante los últimos 50 años con tecnología derivada de todas las civilizaciones alienígenas que la humanidad había conocido. Había estado esperando en la fría oscuridad más allá de los planetas exteriores. Y ahora regresaba a casa para unirse a la lucha. A medida que el Prometeo se acercaba a la zona de batalla, su casco comenzó a erizarse con sistemas de armas que hacían que las naves humanas más avanzadas parecieran primitivas en comparación. Las troneras se abrían a lo largo de su superficie como los ojos de un enorme depredador al despertar de su sueño. Los conductos de energía que recorrían kilómetros de su interior comenzaron a brillar con una energía apenas contenida. La capitana Labra Henderson comandaba un grupo Vulp de destructores furtivos que se habían posicionado para cortar las rutas de escape de los Celani. A medida que las naves alienígenas intentaban huir hacia los confines del sistema solar, descubrieron que el pensamiento estratégico de la humanidad iba mucho más allá de las simples tácticas de emboscada. Aquí la comandante Henderson a todas las naves Celani que intentan retirarse. Transmitió en sus frecuencias. Su maestra de guerra ignoró nuestra advertencia. Ahora están conociendo el precio de esa arrogancia. Ríndanse de inmediato y prepárense para ser abordados o compartir su destino. El destino al que ella se refería ya estaba sellado. La nave insignia del maestro, que había sido seleccionada como el objetivo principal de la batería principal del Prometeo. Las armas de la antigua estación de batalla humana dispararon distorsiones gravitacionales controladas que desgarraron el espacio-tiempo. El triturador de huesos y su tripulación fueron convertidos en sus átomos componentes en menos de una micra de OCD. El Dr. Peter Barnes trabajó frenéticamente en su laboratorio a bordo del Prometeo mientras los tripulantes Celani capturados eran llevados para su análisis. Sus exploraciones médicas preliminares revelaron algo que cambió todo lo que creían saber sobre sus enemigos. Los alienígenas no eran lo que parecían. Almirante Sullivan llamó por el sistema de comunicación, con la voz llena de emoción y creciente horror. Necesitas ver los resultados de este escaneo de inmediato. Los Celani no son lo que pensábamos. No son el verdadero enemigo. Su análisis reveló implantes cibernéticos en cada cerebro Celani. Sofisticados dispositivos de control que anulaban sus patrones naturales de comportamiento. No eran seres independientes que tomaban sus propias decisiones. Eran esclavos controlados remotamente por algo completamente distinto. Algo que los había estado utilizando para probar las defensas de la humanidad desde las sombras. El coronel Steve Adams lideró los grupos de abordaje de marines que aseguraban las naves Celani inutilizadas por toda la zona de batalla. Sus equipos se desplazaron por los corredores alienígenas con una eficiencia práctica, pero lo que encontraron a bordo de las naves enemigas planteó más preguntas que respuestas. Almirante, estamos encontrando implantes de control en cada alienígena que capturamos, informó desde el puente de un crucero Celani incautado. Estos dispositivos reciben señales de fuera de nuestro sistema solar, muy lejos.
Lo que sea que esté controlando a estas criaturas ni siquiera está presente en esta batalla. Mientras las últimas naves Alani eran destruidas o capturadas, la flota humana se enfrentó a una escalofriante revelación. Acababan de luchar y derrotar a una fuerza de exploración enviada por algo mucho más peligroso para poner a prueba sus capacidades defensivas. La verdadera guerra ni siquiera había comenzado. La almirante Kate Sullivan se encontraba en el centro de mando del Prometheus, rodeada de pantallas holográficas que mostraban la completa destrucción de la flota de invasión Celani. La victoria debería haber sido satisfactoria. Pero el descubrimiento del Dr. Barnes había ensombrecido su triunfo. Habían revelado su fuerza oculta para ganar esta batalla, pero al hacerlo, también se la habían revelado a su verdadero enemigo. En algún lugar de la oscuridad entre galaxias, algo antiguo y malévolo ahora sabía exactamente de lo que la humanidad era capaz. El próximo ataque no sería una prueba ni una sonda. Sería un evento de extinción. El USS Prometheus proyectaba su sombra sobre el campo de batalla como una luna metálica que bloqueara las estrellas. Su enorme casco se extendía cientos de kilómetros en todas direcciones, repleto de armas que hacían que las naves de guerra Celani más avanzadas parecieran juguetes primitivos. La almirante Kate Sullivan se encontraba en su vasto centro de mando, rodeada de pantallas tácticas que mostraban la completa aniquilación de la fuerza de invasión alienígena. Cada pieza de los restos que flotaban en el espacio alrededor de la Tierra contaba la misma historia. La humanidad no solo había ganado esta batalla. Habían demostrado una superioridad tecnológica que desafiaba todo lo que la galaxia creía saber sobre su especie. La fachada de debilidad primitiva había desaparecido, revelando una civilización que se había estado preparando para este momento. Durante generaciones, el comandante Rick Johnson trabajó en la estación táctica, coordinando las operaciones de limpieza en todo el sistema solar. Sus pantallas mostraban la ubicación de cada nave Celani destruida, cada tripulante alienígena capturado y una pieza de tecnología que podría rescatarse para un estudio posterior. La victoria fue completa, pero trajo consecuencias preocupantes. Almirante, estamos detectando enormes señales de energía moviéndose por el hiperespacio, informó con creciente preocupación. Múltiples formaciones de flotas, todas dirigiéndose hacia nosotros desde diferentes puntos de la galaxia. Quienquiera que controle a los Celani no pierde tiempo en responder a nuestra demostración de fuerza. La verdad sobre sus enemigos lo había cambiado todo. El Dr. Peter Barnes continuó su análisis de los implantes cibernéticos encontrados en cada cerebro Celani, reconstruyendo la imagen de un enemigo que abarca no solo sistemas estelares, sino galaxias enteras. Sus descubrimientos pintaron un escenario de pesadilla que hizo que su reciente victoria pareciera vacía. La red de control se extiende a lo largo de millones de años luz, explicó al personal de mando reunido. Estos implantes reciben señales de algo que ha estado consumiendo civilizaciones durante mucho más tiempo que nuestra especie. Los Celani eran solo una de las miles de razas esclavas bajo su control. El capitán Danny Wright fue ascendido a Comodoro y recibió el mando de un grupo de batalla compuesto por naves Celani capturadas que habían sido modernizadas con tecnología humana. La combinación del diseño de casco alienígena y la ingeniería humana había producido naves que ninguna especie podría haber creado sola. Los sistemas de integración son extraordinarios. El ingeniero jefe Paul Stevens informó durante su primera misión de patrulla: hemos logrado combinar su tecnología de escudos con nuestras capacidades de sigilo y sistemas de armas. El resultado es algo que supera lo que ninguna civilización podría haber creado. Lograr de forma independiente. Mientras la flota híbrida de Danji patrullaba los confines del sistema solar, sus sensores mejorados detectaron señales inquietantes de movimiento en el espacio profundo. Enormes formaciones se estaban reuniendo en el límite del rango de detección, mucho mayores que la fuerza de sonda Celani que acababan de destruir. Almirante, estamos registrando movimientos de la flota en 17 sectores diferentes. Danny informó durante la sesión informativa diaria de inteligencia. Las formaciones son enormes, fácilmente 10 veces más grandes que la fuerza que acabamos de derrotar. Quienquiera que controle a estos alienígenas está movilizando todo lo que tiene. La revelación de que la humanidad se enfrentaba a un enemigo de tan vasto alcance había desencadenado una transformación que asombró incluso a sus propios líderes. El almirante Sullivan observó cómo la capacidad industrial de la Tierra se transformaba en una situación de guerra que superaba cualquier otra en su historia. Los astilleros que habían estado construyendo naves civiles ahora producían naves de guerra utilizando tecnología que combinaba la innovación humana con sistemas alienígenas capturados. La capitana Labra Henderson comandaba la nave diplomática, Nuevo Horizonte, mientras establecía contacto con otras especies que habían liberada del control Celani.
Su misión era forjar alianzas contra su enemigo común. Pero lo que descubrió cambió para siempre la visión de la humanidad en la galaxia. Su gente no es lo que parecía. El embajador Bestol de los Corati liberados le dijo durante su primer encuentro: el traductor del diplomático alienígena apenas podía transmitir la mezcla de miedo y respeto en su voz. Durante décadas, creímos que los humanos eran una especie joven con tecnología primitiva. Ahora nos enteramos de que han estado ocultando sus verdaderas capacidades todo este tiempo. La reacción del embajador se repitió en docenas de reuniones de primer contacto con especies que habían estado bajo el dominio Celani. A cada civilización alienígena se le había dicho que la humanidad era débil y atrasada, lo que hacía que su repentina demostración de abrumadora superioridad tecnológica fuera aún más impactante. El antiguo enemigo teme a su especie, continuó el embajador Bestol. En todos sus millones de años de expansión, nunca se ha encontrado con una civilización como la suya. La mayoría de las especies revelan toda su fuerza cuando se ven amenazadas. Los humanos hicieron lo contrario, ocultando su poder hasta el momento perfecto para atacar. El Dr. Barnes pasó semanas interrogando los sistemas de inteligencia artificial recuperados de las naves de mando Celani. Lo que encontró fue un vistazo a una mente tan vasta y antigua que desafiaba la comprensión humana. La entidad que controlaba a los Celani había estado consumiendo galaxias durante eones, siempre adaptando sus tácticas en función de la resistencia que encontraba. Aprende de cada batalla, le explicó al almirante Sullivan. Cada especie que conquista contribuye a su base de conocimientos. El hecho de que lo sorprendiéramos con tecnología oculta lo ha obligado a reevaluar por completo su enfoque para tratar con la humanidad. El análisis del doctor reveló algo aún más inquietante. El antiguo enemigo se había estado preparando para el surgimiento de la humanidad como potencia galáctica mucho antes del primer contacto. Cada colonia humana que había sido atacada misteriosamente durante el último siglo, cada falla inexplicable de una nave espacial, cada pieza de tecnología que simplemente había desaparecido, había sido parte de una operación de recopilación de inteligencia a largo plazo. Nos ha estado estudiando durante generaciones. El Dr. Barnes continuó: nuestra victoria aquí no fue solo una derrota militar para esta entidad. Fue un fallo fundamental de inteligencia, nunca antes visto en su existencia. El capitán Greg Phillips se encontró al mando de un grupo de trabajo de naves que traspasó los límites de lo posible con la tecnología actual. La combinación de ingeniería humana y sistemas alienígenas había producido naves capaces de hazañas que ninguna especie podría haber logrado por sí sola. Su nave insignia podía viajar más rápido que la luz, permanecer completamente invisible a los sensores enemigos y atacar con armas que manipulaban las fuerzas fundamentales de la física. Ya no somos la misma especie que hace 6 meses, observó durante una reunión con otros comandantes de flota. La tecnología que hemos integrado ha cambiado no solo nuestras capacidades, sino toda nuestra comprensión de lo que es posible. La transformación se extendió más allá de las aplicaciones militares. Las colonias humanas de toda la galaxia estaban siendo mejoradas con sistemas defensivos que las hacían prácticamente inexpugnables. Las naves civiles estaban siendo equipadas con capacidades que excedían las especificaciones militares de la mayoría de las civilizaciones alienígenas. La almirante Sullivan a menudo se encontraba de pie ante los enormes puertos de observación del Prometheus, contemplando la armada más poderosa que la humanidad jamás había reunido. Naves que se habían construido en secreto durante décadas ahora volaban junto a naves construidas en semanas utilizando nuevas técnicas revolucionarias. Les ofrecimos misericordia, dijo para ayudarla, recordando la última advertencia que había dado a la flota Celani. Les dimos todas las oportunidades para que se alejaran y nos dejaran en paz. Eligieron la guerra. La decisión tuvo consecuencias que resonaron por toda la galaxia. Especies que habían considerado insignificante a la humanidad ahora buscaban alianzas con ella. Civilizaciones que habían sido esclavizadas durante siglos buscaban la liberación en la Tierra. El antiguo enemigo que había dominado la galaxia durante millones de años ahora se enfrentaba a algo nunca antes visto. La humanidad se había revelado como la especie más peligrosa que el universo había visto jamás. Y habían intentado advertir a todo aquel que quisiera escuchar. Ahora la galaxia aprendería qué le sucedió a quienes ignoraron las advertencias de la humanidad. 6 meses después de la destrucción de la flota de invasión Celani, los astilleros orbitales de la Tierra trabajaron sin descanso. La victoria había tenido un precio que la almirante Kate Sullivan comprendió mejor que nadie en la flota humana. La humanidad ya no podía esconderse tras la fachada de la tecnología primitiva. Su verdadero enemigo ahora sabía exactamente de lo que eran capaces, y ese conocimiento podría condenarlos a todos.
La antigua entidad que controlaba a los Celani había pasado millones de años perfeccionando sus estrategias de conquista. Nunca se había encontrado con una especie que podía ocultar sus verdaderas capacidades con tanta eficacia, y la sorpresiva derrota de su fuerza de exploración la obligó a recalcular por completo su enfoque para lidiar con la humanidad. Los informes de inteligencia provenientes de mundos liberados pintaban un panorama de preparativos militares masivos a una escala que desafiaba la comprensión. El capitán Jake Morrison fue ascendido a almirante y recibió el mando de la nave más nueva de la flota humana, la Retribución. La nave representaba todo lo que la humanidad había aprendido de su encuentro con la tecnología alienígena. Combinando lo mejor de la ingeniería humana con sistemas creados mediante ingeniería inversa a partir de restos Celani, las lecturas de potencia son increíbles. El ingeniero jefe Paul Stevens informó durante su primera verificación de sistemas: hemos logrado integrar sus sistemas de generación de energía con nuestras tecnologías defensivas. El resultado es una nave que puede sostener operaciones de combate indefinidamente, permaneciendo completamente invisible a los sensores enemigos. El almirante Morrison recorrió los pasillos de su nuevo puesto de mando, maravillándose de la rapidez con la que los científicos humanos habían adaptado los sistemas alienígenas a sus propios fines. Cada superficie estaba cubierta de pantallas que mostraban el estado de la nave. Y cada sistema respondió a su presencia con una eficiencia que rozaba lo sobrenatural. El capitán Danny Wright comandaba un grupo de batalla de naves híbridas que patrullaban los confines del espacio humano, atentos a las señales del próximo movimiento del enemigo. Sus sensores, mejorados con tecnología alienígena capturada, podían detectar movimientos de flotas a distancias que habían sido imposibles solo meses antes. Lo que encontraron fue profundamente perturbador. Almirante Sullivan, estamos detectando formaciones masivas en 47 sistemas estelares diferentes, informó durante la sesión informativa semanal de inteligencia. Las señales de energía son diferentes a todo lo que encontramos con los Celani. Lo que venga a continuación hará que su fuerza de exploración parezca un grupo de exploración. El Dr. Peter Barnes había pasado meses estudiando los implantes cibernéticos recuperados de los soldados Celani capturados. Su investigación había revelado el verdadero alcance de la amenaza que enfrentaba la humanidad. La antigua inteligencia artificial que controlaba las galaxias. Las razas esclavas se habían estado expandiendo durante más tiempo del que existían la mayoría de las estrellas, consumiendo civilizaciones enteras y añadiendo su conocimiento a su creciente base de datos. La entidad con la que lidiamos ha conquistado miles de galaxias, explicó a los comandantes de flota reunidos. Cada especie que ha absorbido ha contribuido a su comprensión de la guerra, la tecnología y la conquista. Nunca ha fallado en superar cualquier resistencia que ha encontrado. El análisis del doctor pintó la imagen de un enemigo que aprendió y se adaptó de cada derrota. La sorpresiva victoria sobre los Celani le había proporcionado información detallada sobre las capacidades humanas, y ya estaba desarrollando contramedidas para cada arma y táctica que habían utilizado. Nuestra ventaja de la sorpresa ha desaparecido. El Dr. Barnes continuó: el próximo asalto estará diseñado específicamente para contrarrestar todo lo que revelamos durante la batalla por la Tierra. Nos enfrentamos a un enemigo que ha tenido millones de años para perfeccionar el arte de la guerra. El almirante Sullivan se encontraba en el centro de mando del USS Prometheus, observando la armada más poderosa que la humanidad jamás había reunido. A la antigua estación de batalla se habían unido cientos de nuevas naves, cada una con tecnología incorporada. Eso traspasó los límites de lo posible. Sin embargo, sabía que podría no ser suficiente. La DRA. Labra Henderson continuó sus misiones diplomáticas con especies liberadas del control alienígena. Su trabajo había dado como resultado la formación de la Alianza de Liberación Galáctica, una coalición de civilizaciones unidas contra su enemigo común. Pero incluso con su fuerza combinada, las probabilidades seguían siendo abrumadoras. Los Cati han comprometido toda su flota a nuestra causa, informó durante una transmisión segura desde el borde exterior. El Imperio Vexile proporciona su tecnología de escudos más avanzada. Otras 17 especies han comprometido todo lo que tienen en esta lucha. La alianza representó la coalición militar más grande en la historia galáctica, pero el almirante Sullivan sabía que la fuerza numérica por sí sola no sería suficiente. El antiguo enemigo se había enfrentado a alianzas similares antes y las había aplastado a todas. La humanidad necesitaba algo más que tecnología superior y aliados alienígenas. El coronel Steve Adams lideró los núcleos marinos expandidos mientras establecían posiciones defensivas en todo el espacio humano. Sus tropas estaban equipadas con armaduras y armas que las hacían individualmente más poderosas que escuadrones Celani enteros. Sin embargo,
Incluso estas capacidades mejoradas se sentían insuficientes ante lo que se avecinaba. Estamos detectando naves sonda en el límite de 17 sistemas diferentes, informó desde su puesto de mando en la estación de defensa lunar. Mantienen la distancia, pero podemos ver que están escaneando nuestras defensas con equipo nunca antes visto. Las sondas representaban un nuevo nivel de precaución por parte de un enemigo que anteriormente había dependido de una fuerza abrumadora. La inteligencia ancestral no corría ningún riesgo con la humanidad, estudiando cada posición defensiva y la ubicación de cada arma antes de lanzar un ataque. El almirante Morrison recibió la retribución en una misión de patrullaje en el espacio profundo que lo puso cara a cara con la verdadera magnitud de lo que estaban combatiendo. Sus sensores mejorados detectaron una formación de flota tan vasta que sus computadoras tardaron horas en contar todas las naves. El enemigo no solo se estaba preparando para otra sonda. Se estaban movilizando para una guerra total. Almirante Sullivan, necesita ver estas lecturas. Transmitió a la Tierra. La formación que estamos rastreando se extiende por múltiples sistemas estelares. Estimaciones conservadoras sitúan su número en más de 50 millones de naves y todas se dirigen hacia el espacio humano. La transmisión causó una gran conmoción en la estructura de mando de la Alianza. Incluso con todas sus ventajas tecnológicas y aliados alienígenas, la humanidad se enfrentaba a un enemigo que simplemente podía abrumarla con su gran número. La inteligencia ancestral había decidido que la sutileza ya no era necesaria. El Dr. Barnes trabajó frenéticamente para desarrollar nuevas armas y sistemas defensivos basados en tecnología recuperada de los niveles más profundos. De naves Zelani. Sus equipos habían descubierto referencias a armas que podían manipular el tiempo mismo, defensas que existían en múltiples dimensiones simultáneamente y fuentes de energía que obtenían su poder de las fuerzas fundamentales de la creación. Estamos a punto de lograr avances que podrían cambiar la naturaleza misma de la guerra, informó al almirante Sullivan. Pero necesitamos más tiempo para completar la investigación e integrar los sistemas en nuestra flota. El tiempo era el único recurso del que carecían. Los informes de inteligencia indicaban que el antiguo enemigo llegaría en cuestión de meses, trayendo consigo el poderío militar acumulado de innumerables civilizaciones conquistadas. La batalla final por la galaxia se acercaba y la humanidad tendría que librarla con todas sus fuerzas. La almirante Sullivan recordó ese momento, 6 meses antes, cuando les había dado a los Zelani su última advertencia. Les había ofrecido clemencia, la oportunidad de dar la espalda y evitar las consecuencias de amenazar a la humanidad. En cambio, habían elegido la guerra. Y ahora toda la galaxia pagaría el precio. El antiguo enemigo se aproximaba, y cuando llegara, la humanidad mostraría al universo lo sucedido. Para quienes ignoraran sus advertencias, el precio se mediría con la supervivencia de especies enteras, pero se pagaría en su totalidad.